Hola, ¿qué tal? Buen día. Continuamos con nuestra materia de pensamiento sociológico. Empezamos con una pregunta. ¿Sabes tú quién es considerado como uno de los fundadores de la sociología moderna junto con Karl Marx y Émile Durkheim? Nada más ni nada menos que la persona de la cual vamos a hablar el día de hoy, cuyo nombre completo es Maximilian Karl Emil Weber, conocido más popularmente como Max Weber. ¿Y qué vamos a hablar acerca de esta persona? Pues vamos a identificar datos generales de su biografía, vamos a identificar cómo concibe a la sociedad, su teoría de la acción social y sus tipos de ideales. Comenzaremos identificando algunos datos importantes de su biografía. Este personaje, Max Weber, nació en Alemania en 1864 en el seno de una familia adinerada. Desde muy pequeñito se vio que era bien bueno para la política y su papá era un destacado jurista y político de los partidos de esa época y era miembro del Parlamento alemán. Max Weber fue testigo y tuvo la oportunidad, por lo tanto, de conocer en su infancia grandes figuras intelectuales de la Alemania de la segunda mitad del siglo XIX, pues por todos los contactos que tenía su padre. Tuvo una formación universitaria, estudió derecho, también estaba muy interesado en la economía, la filosofía y obviamente en la política. Él se convirtió en una figura muy influyente en Alemania. En su biografía se cuenta que poco después de haber obtenido la cátedra de Economía Política, su padre falleció y que meses antes de este fallecimiento, él había tenido una gran discusión con su padre y cuando él fallece, pues todavía estaban enojados, no habían hecho las paces, por lo cual Max Weber sufrió una profunda depresión. Históricamente se registra su muerte en 1920 a causa de una neumonía y su última obra quedó inconclusa. En este mismo orden de ideas, una vez descritos algunos datos importantes de su biografía, vamos a determinar para Max Weber cómo se concebía la sociedad. Para Weber, la sociedad es un sistema complejo de interacciones humanas, donde cada uno de nosotros coexistimos y compartimos normas, valores y objetivos comunes, algo así como la imagen que estamos viendo en pantalla. Él refería que la vida social es el resultado de una interacción compleja y multifacética que nosotros, como miembros de una comunidad, vamos teniendo día a día en el desarrollo de nuestras diversas actuaciones, vamos teniendo roce con la cultura, con la economía, con la política y obviamente nuestras relaciones interpersonales. Y él refería que para poder comprender esta complejidad de las sociedades modernas y la interacción de cada uno de nosotros como miembros de la comunidad, era indispensable tener en cuenta lo que es la acción social. Y de ahí tenemos nuestro siguiente punto, que es la teoría de la acción social. Weber refería que la acción social nos permite comprender cómo cada uno de nosotros en nuestro acontecer diario, en nuestra vida cotidiana, vamos tomando diversas decisiones y que esas decisiones las hacemos de manera consciente, teniendo en cuenta nuestro entorno social y los objetivos que perseguimos al tomar esas decisiones. Define a la acción social como cualquier acción o comportamiento que realizamos
comprendiendo lo que hacemos y el propósito de dicha decisión. Es decir, tenemos una intención, o sea, pensamos en hacerlo, tenemos un determinado propósito para hacerlo. Segundo, estamos relacionados con otras personas. ¿Por qué? Porque no somos seres aislados, sino que formamos parte de nuestra comunidad. Tenemos en cuenta un contexto social y cultural específico. Por ejemplo, si yo decido postularme para ser gobernador de Yucatán o para ser diputado o para ser senador, esta decisión la estoy realizando de manera consciente, con un objetivo específico, obviamente. Mi objetivo es ganar. Estoy en un contexto social determinado, que es Yucatán, en el 2024, y estoy relacionado con otros. ¿Por qué? Porque mi candidatura afectará pues, a los otros candidatos y también afectará a la sociedad en general. En conclusión, la acción social es un tipo de comportamiento humano que nos permite entender cómo se construye la sociedad y cómo nosotros vamos interactuando en los diferentes contextos sociales. En en esta misma línea de la teoría de la acción social, como podemos observar en pantalla, Max Weber clasificó en 4 tipos la acción social: racional con arreglo a fines, racional con arreglo a valores, afectiva o emocional y la tradicional. Explicaremos en consecuencia cada una de estas acciones sociales que nos refiere Max Weber. Acción social racional con arreglo a fines. Podemos explicarla considerando que es aquella acción que se ejemplifica cuando cada uno de nosotros tomamos decisiones basadas en la evaluación lógica de los medios y los fines que tenemos para lograr nuestros objetivos. Por ejemplo, si tú quieres obtener una beca universitaria, esa es tu acción. Vas a tener que estudiar intensamente para lograrlo. Tu objetivo es lograr una educación superior. Y tu acción es racional porque ya la pensaste, ya te la fijaste y es con arreglo a ese fin. ¿Cuál es el fin? Pues lograr mi educación universitaria. La acción social racional con arreglo a valores se refiere a todas aquellas decisiones que nosotros tomamos en nuestro actuar cotidiano, teniendo en cuenta nuestros valores personales, nuestras creencias, nuestros principios éticos. Por ejemplo, si yo decido, de manera racional, o sea, ya lo decidí, realizar un voluntariado en un asilo de ancianos, si yo decido participar en el proyecto de Tapatón, recolectando tapitas plásticas para apoyar a los niños con cáncer, mi objetivo está ahí, mi acción está ahí. Es aplicar mis principios de solidaridad y justicia social y mi acción va a estar guiada. ¿Por qué? Por mis valores. La acción social afectiva o emocional se da cuando cada uno de nosotros actuamos impulsados por nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros estados de ánimo. Por ejemplo, cuando una madre abraza a su hijo después de un día difícil en la escuela, su actuar, su acción del abrazo es afectiva y está basada en el amor y en la conexión emocional. Y por último tenemos la acción social tradicional o basada en una costumbre. Es cuando nosotros en nuestra vida cotidiana actuamos, tomamos decisiones en base a diversas normas culturales, tradiciones y costumbres que generalmente tienen un sustento histórico. Por ejemplo, en las ceremonias religiosas, en el aspecto de la religión católica, cuando se lleva a cabo la misa, hay una serie de rituales
que se realizan, pues todos estos seguimientos de los rituales son un claro ejemplo de una acción social tradicional. Igualmente, cuando nosotros realizamos los rituales relacionados o concernientes con el Hanal Pisham, por ejemplo, nuestra acción, nuestras acciones, nuestras actuaciones están arraigadas, ¿dónde? En la tradición. Otro punto importante que nos habla en sus teorías Max Weber son los ideales. Para Max Weber, los ideales son una serie de construcciones mentales, son una serie de herramientas que nos permiten y nos ayudan a analizar y comprender los fenómenos sociales que forman parte de una sociedad. Nos ayudan a armar un rompecabezas mental para entender mejor los acontecimientos que se llevan a cabo en una sociedad. No refleja la realidad, pero sirve para conocerla. Son descripciones que no son al 100% exactas de la realidad. Repito, son herramientas que sirven para comprender diferentes situaciones. Por ejemplo, si queremos entender lo que es el concepto de autoridad, creamos un modelo ideal de cómo debería de ser y luego realizamos una comparación de las situaciones reales de ese modelo para ver si se parece o no. Y esto nos va a ayudar a analizar cómo se organiza un gobierno, cómo se toman las decisiones políticamente hablando, cómo se ejerce y se hace uso del poder en un estado y podemos comprender de esta manera mucho mejor lo que son las políticas y la administración pública, que son base de una sociedad compleja. Son 4 tipos de ideales: el histórico, el de la sociedad en general, el de la acción y los ideales estructurales. Los ideales históricos son ejemplos de situaciones históricas que Weber utilizó como puntos de referencia para comparar y contrastar diferentes sociedades, de tal manera que estos ideales históricos nos ayudan a entender cómo evolucionan las instituciones y las prácticas sociales en diferentes periodos y épocas históricas, es decir, en el transcurso y en el desarrollo del tiempo. Los ideales de la sociedad en general representan características específicas de una sociedad ideal. Por ejemplo, el concepto de burocracia como una forma de organización social, eficiente y racional. Los ideales de la acción se refieren a los motivos y objetivos detrás de cada una de las acciones individuales. Weber creía que debemos comprender las intenciones y las creencias de nosotros como actores sociales para realizar nuestras actuaciones en una sociedad. Y por último, el ideal estructural se relaciona con las estructuras sociales y las relaciones entre individuos y grupos. Por ejemplo, el liderazgo carismático y la burocracia son ideales estructurales que influyen e impactan en la organización de una sociedad. Y de esta manera hemos tenido la oportunidad de identificar lo que es la biografía, la concepción de la sociedad, los diferentes tipos de acción social y los tipos de ideales del personaje que desarrollamos el día de hoy, que fue Max Weber. Muchas gracias por su atención.